Hace 68 años, una niña de 5 años desapareció sin dejar rastro de camino a la escuela en Mill Creek, Pensilvania, dejando a su familia destrozada y a toda una comunidad sumida en el pánico. Las autoridades sospecharon del vecino, un mecánico, el mismo hombre que abandonó abruptamente el pueblo justo después del incidente. Pero al no recuperarse el cuerpo y con muy pocas pruebas para continuar, la investigación finalmente se estancó. Sin embargo, durante todos esos años, la madre desesperada nunca perdió la esperanza, aferrándose a la frágil creencia de que su hija aún vivía en algún lugar. Entonces, un día, cuando una periodista de investigación reabrió el antiguo expediente del caso, descubrió un detalle crítico que todos habían pasado por alto. Un detalle que podría dar un vuelco a todo el caso y conmocionar al mundo de una manera que nadie esperaba. Antes de sumergirnos en esta impactante historia, déjanos saber en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Y si te gusta este video, no olvides suscribirte. En 1957, Mill Creek, un pequeño pueblo enclavado entre las colinas de Pensilvania, se movía al lento ritmo de la América de posguerra. Casas de madera bordeaban la polvorienta carretera principal, donde la gente todavía se saludaba con un gesto de cabeza cada mañana, y los niños pasaban en bicicleta por la antigua oficina de correos de camino a la escuela. En las afueras del pueblo, la familia Thompson vivía en una casa pintada de blanco con un techo de hojalata desgastado. Thomas Thompson, un ex soldado, ahora trabajaba como obrero siderúrgico en Altoona. Se levantaba temprano, preparaba café negro fuerte y se alistaba en silencio para su turno. Su esposa Margaret daba clases de piano desde casa y ocasionalmente enseñaba a los niños del vecindario algunas notas básicas. Era una mujer paciente y ordenada a la que le encantaba limpiar y anotar todo en una pequeña libreta. Entre ellos estaba su única hija, Mia Thompson, de 5 años, con ojos grises y cabello rubio, siempre atado con un lazo rosa. Era vivaz, le encantaba dibujar y tenía la costumbre de llevar un pequeño cuaderno para capturar cualquier cosa que le llamara la atención. Esa mañana el cielo estaba despejado, una ligera niebla aún se aferraba a la hierba. La radio reproducía un programa infantil mientras el olor a café llenaba la cocina. Margaret preparó el desayuno. Thomas leía el Huntington Daily News y Mia comía mientras le preguntaba a su padre si tenía el turno de noche ese día. Después de la comida, Thomas besó a su hija en la frente antes de salir. Margaret le volvió a atar el lazo en el pelo a Mia, la ayudó a ponerse la mochila y sacó al patio la pequeña bicicleta roja, un regalo de cumpleaños reciente. El camino de tierra a la escuela discurría entre 2 hileras de arces a poco más de 1,5 kilómetros de la casa. Mia solía ir sola, deteniéndose de vez en cuando para recoger flores o saludar a caras conocidas por el camino. La señora Emma Fielding, una vecina a 2 casas, estaba regando sus plantas en el porche cuando vio pasar la pequeña figura de Mia en bicicleta. Detrás de ella, una vieja camioneta verde redujo la velocidad y luego giró hacia un camino lateral paralelo. Ella solo la miró, asumiendo que era un camión de reparto. El resto de la mañana transcurrió con normalidad en el pueblo. Margaret dio su primera lección de piano del día. Las notas flotaban por las ventanas abiertas. Cuando se acercaba el mediodía, se levantó para preparar el almuerzo y de repente notó un silencio inusual en la casa. La costumbre la hizo mirar el reloj de pared. Había pasado demasiado tiempo. Mia ya debería haber llegado a casa. Se puso un abrigo, salió y recorrió el camino familiar. El sol se filtraba entre los árboles, el suelo cubierto de hojas secas. Margaret llamó a su hija por su nombre, con calma al principio, luego con creciente urgencia. Sin respuesta. El viento llevó su voz al aire vacío. Pasó el pequeño puente, llegó al giro donde el camino de tierra se adentraba en el bosque. Debajo de un roble, algo rosa destacaba contra la tierra, el familiar lazo que le había atado a Mia esa mañana. El polvo se aferraba a la tela, un borde ligeramente desgarrado. Margaret se agachó, lo recogió, sus manos temblaban violentamente. Buscó las pequeñas huellas de la bicicleta, pero solo vio marcas tenues que desaparecían en la curva. Se apresuró a la casa de la señora Fielding. La vecina dijo que no había notado nada inusual excepto el camión verde esa mañana. En ese momento un terror frío la invadió. Margaret caminó más rápido, luego casi corrió de regreso a casa, llamando a Mia por su nombre todo el camino. La puerta principal estaba entreabierta, la casa aún olía a café viejo. Cogió el teléfono, con las palmas de las manos sudorosas, la voz quebrada mientras le pedía a la operadora que la conectara con la policía de Mill Creek. La llamada de la casa Thompson llegó a la centralita de la policía de Mill Creek a primera hora de la tarde. En la pequeña oficina de la comisaría, sonó el teléfono mientras el sheriff Robert Haynes revisaba archivos administrativos. Escuchó una voz de pánico y quebrada que repetía que su niña estaba desaparecida. Haynes le dijo que mantuviera la calma, tomó la dirección y pidió una breve descripción de la niña. En el momento en que colgó, él y 2 jóvenes ayudantes, Edward Marsh y Gordon Pike, subieron al coche patrulla. Mill Creek seguía siendo pacífico.
las pequeñas tiendas abiertas como de costumbre. Nadie sabía aún que el evento que pronto trastornaría la vida aquí había comenzado. El coche de policía giró hacia la zona residencial y se detuvo frente a la casa de madera blanca de los Thompson. Margaret los recibió en el porche, pálida como un fantasma, aún aferrada al lazo rosa. Los condujo por el estrecho camino que su hija tomaba para ir a la escuela. Haynes caminó lentamente, examinando el suelo húmedo. El camino conducía a las afueras del pueblo, flanqueado por arces caducifolios y colinas en la distancia. A unos cientos de metros de la casa encontraron la pequeña bicicleta de Mia volcada junto a la hierba, la rueda delantera aún girando ligeramente con la brisa. Junto a ella yacía su muñeca de trapo sucia, con un brazo descosido. No había sangre, ni señales de lucha, ni restos de ropa u objetos extraños. Todo parecía una escena simplemente abandonada, demasiado tranquila para no ser aterradora. Haynes hizo que Marsh midiera la distancia desde la bicicleta hasta el borde de la carretera mientras Pike tomaba notas. Margaret estaba detrás de ellos, con los ojos fijos en la hierba. Haynes marcó la posición de la bicicleta con un lápiz y clavó una pequeña estaca de madera en el suelo para delimitar la escena. Un área de aproximadamente 30 metros de ancho fue acordonada con cinta de precaución. Se agachó para examinar el camino. Grandes y profundas huellas de neumáticos se presionaron en la tierra húmeda, apuntando hacia el delgado bosque. Las impresiones eran frescas, aún no borradas por el viento. Hizo que Marsh las fotografiara y marcara los puntos para las muestras de suelo. No había huellas de adultos claras además de las suyas. El viento arrastró hojas secas por la escena, cubriéndolo todo gradualmente. Haynes ordenó preservar la escena y llamó por radio a la comisaría para pedir más agentes y una cámara adecuada. Cuando llegaron los técnicos, recogieron muestras de suelo, fibras de la muñeca y tierra del cuadro de la bicicleta. Margaret permaneció en silencio en el borde de la cinta, con las manos apretadas. Una agente tomó información básica: altura, ropa, objetos que Mia llevaba consigo. Margaret respondió en fragmentos, casi susurrando. La noticia de la desaparición se extendió rápidamente. Reporteros locales aparecieron, tomando notas y fotos, sus coches alineados en el camino. Haynes los mantuvo a raya, pero los obturadores de las cámaras seguían haciendo clic. Residentes curiosos se reunieron. Algunos trajeron perros para ayudar en la búsqueda informalmente. El sheriff detuvo temporalmente todo el tráfico dentro de un radio de 200 metros de la bicicleta hasta que llegara el equipo de búsqueda oficial. Se hizo un rápido esquema de la escena. Se recogieron pruebas: bicicleta, muñeca, lazo para el pelo, sospechosas huellas de neumáticos y tierra que mostraba posible movimiento. Todo fue numerado y sellado. Mientras la luz de la tarde se filtraba entre los árboles, la zona estaba rodeada de cinta amarilla, pareciendo una herida repentina en el paisaje tranquilo del pueblo. Haynes miró a su alrededor. Nadie se atrevía a hablar en voz alta. Salió de la cinta y escribió en su libreta: niña, 5 años, desaparecida, causa desconocida. Alta probabilidad de secuestro. Expediente de investigación abierto. Al final del camino, la lejana campana de la iglesia sonó, cortando el aire pesado que se había asentado sobre Mill Creek, marcando el momento en que el caso se convirtió oficialmente en una investigación abierta. Esa misma tarde, la policía comenzó a tomar declaraciones de cualquier persona cerca del área donde se encontró la bicicleta. Emma Fielding fue el primer testigo. Dijo que mientras regaba las flores esa mañana, vio a Mia pasar en bicicleta, seguida de una vieja camioneta verde oscuro, moviéndose inusualmente lento por el estrecho camino. El conductor llevaba una gorra, su rostro oculto bajo la sombra del parabrisas. No escuchó ninguna bocina ni nada alarmante, por lo que asumió que era un camión de la compañía eléctrica o de reparto. La siguiente declaración provino de Bill Granger, dueño de una pequeña granja a aproximadamente media milla de la escena. Dijo que, a la misma hora, mientras trabajaba en el establo de caballos, escuchó el motor de un camión ruidoso encenderse y luego apagarse repentinamente como si alguien lo hubiera parado en medio de la carretera. Cuando salió, la carretera estaba vacía. Solo el viento y los pájaros en los árboles. Ambas declaraciones coincidían en tiempo y dirección, convenciendo a la policía de que la camioneta verde era la pista más crucial. En la sede de Mill Creek, Haynes ordenó una lista de cada camión similar registrado dentro de un radio de 30 millas. Después de 3 horas, la lista se redujo a 11 vehículos. Uno era un Ford F-100 de 1956, registrado a nombre de Henry Collins, un residente del pueblo vecino. Los registros mostraron que Collins tenía 28 años, era mecánico en un taller cerca de Huntington y había vivido anteriormente a solo unas calles de los Thompson. Los vecinos confirmaron que conocía a la familia. Había reparado el coche de Thomas varias veces y había cuidado a Mia ocasionalmente cuando Margaret daba clases de piano. La policía fue a la casa de Collins esa misma tarde. La pequeña casa se encontraba al final de la calle principal.
El patio delantero estaba desordenado con herramientas mecánicas. La camioneta verde musgo estaba estacionada en el garaje, su caja aún manchada con aceite viejo. Collins permaneció tranquilo cuando lo interrogaron, diciendo que había trabajado el turno de noche y había llegado a casa a dormir después de las 8:00 am. Haynes pidió verificar la coartada. Una llamada al taller confirmó que Collins había trabajado el turno de noche, pero se había ido temprano alrededor de las 6:30 am, alegando dolor de cabeza, lo que dejaba una ventana entre las 7 y las 9:00 am. Exactamente cuando Mia desapareció sin testigos de su paradero. Cuando se le preguntó sobre el camión, Collins insistió en que no lo había conducido esa mañana. Sin embargo, cuando la policía revisó, el motor todavía estaba caliente, lo que demostraba un uso reciente. Haynes documentó cada detalle. El camión fue fotografiado y se tomaron muestras de tierra de los neumáticos. Dentro de la casa no se encontró nada sospechoso, excepto una pequeña foto enmarcada en el banco de trabajo que mostraba a Mia en su fiesta de cumpleaños unos meses antes. Collins dijo que era un viejo regalo de los Thompson que había olvidado devolver. La entrevista fue breve. Collins no mostró resistencia, pero varias partes de su declaración contradecían la evidencia inicial. Haynes colocó a Henry Collins en la parte superior de la lista de sospechosos y envió solicitudes para comparar la banda de rodadura de los neumáticos y el momento con las huellas en la escena. Mientras el equipo de investigación salía de la casa, el cielo de Mill Creek se había vuelto bronce. La niebla de la tarde comenzaba a asentarse. El expediente temporal anotaba: hombre, 28 años, mecánico, conocido de la víctima, vehículo coincide con la descripción, coartada inconsistente con la línea de tiempo. Ninguno de ellos lo dijo en voz alta, pero todos sintieron que algo inexplicable comenzaba a tomar forma a partir de los fragmentos dispersos de esa pacífica mañana. A la mañana siguiente, la policía estatal fue llamada para asistir, coordinando con el departamento de bomberos local, unidades caninas y docenas de voluntarios civiles. Se estableció un centro de comando temporal en el estacionamiento del estadio de la escuela secundaria de Mill Creek, donde camiones de bomberos, vehículos policiales y equipos se alinearon en largas filas. Se extendieron mapas sobre mesas plegables dividiendo el área en 3 zonas principales: el bosque del norte que bordea la autopista, la zona residencial central y la región del lago Raystown al sur. El sheriff Haynes dirigió las operaciones, ordenando a los equipos que barrieran en sentido horario, moviéndose lentamente y manteniéndose en contacto por radio. Los equipos K9 comenzaron en el bosque delgado. Se les dio a los perros la muñeca de trapo para que la olieran antes de dispersarse. Las sirenas sonaban a intervalos regulares, mezcladas con gritos y ladridos, que resonaban a través de la niebla matutina. Los lugareños trajeron linternas, palas y botellas de agua, caminando en fila india por los senderos. En el lago Raised Town, los buzos prepararon detectores de metales y escáneres magnéticos para buscar en el lecho del lago. Un helicóptero estatal sobrevolaba con una cámara infrarroja, escaneando el denso bosque en busca de firmas de calor inusuales. Al mediodía, el centro de comando recibió el primer informe. En el bosque de Arces del Norte se encontró un pequeño objeto rosa atrapado en los arbustos. Un trozo de tela similar a un lazo de pelo de niña. Fue embolsado, sellado y enviado al laboratorio para su análisis. Más tarde, por la tarde, un equipo de búsqueda en la zona residencial encontró un dibujo infantil al lápiz de una casa y un gato toscamente esbozado. La policía lo recogió, pero no estaban seguros de que perteneciera a Mia. Aunque cada pequeña pista se registraba cuidadosamente, Haynes sabía que aún eran solo fragmentos en un área abrumadoramente grande. Esa primera noche, los equipos trabajaron en turnos bajo las luces de los coches patrulla, iluminando el borde del bosque. Las temperaturas bajaron. La densa niebla redujo la visibilidad, pero la búsqueda continuó. Al segundo día, el radio de búsqueda se expandió 4 millas cuadradas más, incluyendo ahora una fábrica abandonada al este y un depósito de chatarra cerca de las vías del tren. Una unidad K9 encontró un zapato blanco de niño cubierto de barro junto a un arroyo. Propietario desconocido. Se recogió junto con huellas cercanas. Todavía no había sangre, pelo ni fibras adicionales. Haynes instaló tiendas de campaña de socorro con comida y agua. Voluntarios de pueblos vecinos se unieron, todos en silencio y concentrados. Desde el helicóptero, el piloto informó que no había movimiento humano dentro de un radio de 1 metro del borde del bosque. En los días siguientes, se instaló el agotamiento. Haynes permaneció en el comando, revisando constantemente mapas y marcando los lugares verificados. Ordenó que se dragara el lago de nuevo, esta vez con pequeñas embarcaciones y sonar. El agua estaba fría. Los buzos trabajaron durante horas sin resultados. Al tercer día comenzó a llover, convirtiendo todo en barro y dificultando el movimiento, mientras destruía rastros más antiguos. Los voluntarios disminuyeron.
Solo quedaron la policía, los bomberos y las unidades K9. El informe diario final enumeró 48 lugares sospechosos revisados y 12 piezas de evidencia recolectadas, pero nada apuntaba definitivamente a la ubicación o condición de la niña. Haynes se reunió brevemente con los líderes del equipo y decidió reducir la búsqueda a 3 áreas principales: el borde del bosque, el arroyo occidental y la carretera principal que sale del pueblo. Algunas tiendas de campaña fueron retiradas. La fuerza se simplificó para continuar un día más. Aunque nadie lo dijo, todos sintieron que la esperanza se desvanecía con cada hora. Cuando cayó la tercera noche, las luces de la policía se reflejaron en los árboles mojados, y el puesto de mando temporal se quedó en silencio. Se presentó un informe preliminar, detallando meticulosamente el esfuerzo de 3 días. Búsqueda a gran escala realizada, no se localizaron rastros viables, muestras de evidencia pendientes de resultados de laboratorio. Haynes se sentó mirando el mapa cubierto de puntos rojos, cada uno un esfuerzo fallido. Cerró su libreta, la misma pregunta sin respuesta repitiéndose en su mente. ¿A dónde había ido la niña de 5 años esa mañana tranquila? La noticia de la desaparición se extendió por Pensilvania pocos días después de que los equipos de búsqueda detuvieran temporalmente la expansión. Al principio, los periódicos locales solo publicaron una pequeña columna sobre la niña de 5 años desaparecida en Mill Creek. Pero una vez que las imágenes de la bicicleta roja y la muñeca de trapo se transmitieron por los canales de televisión estatales, el caso se convirtió en algo que nadie podía ignorar. Reporteros de Pittsburgh, Harrisburg e incluso Filadelfia llegaron al pueblo, trayendo cámaras, micrófonos e interminables preguntas. Mill Creek, un lugar que apenas había aparecido en ningún mapa de noticias antes, de repente se convirtió en el centro de atención de los medios. Todos los días aparecían docenas de artículos llenos de fotos de Margaret Thompson, la madre desesperada, y Henry Collins, el mecánico que una vez había ayudado a su familia. Los artículos la retrataban como una mujer frágil, algo descuidada, que dejaba a su hija ir en bicicleta sola a la escuela. Collins fue descrito como un hombre solitario, recluido, con ojos extraños. Más de unos pocos periódicos publicaron titulares sensacionalistas que insinuaban una relación sospechosa entre ambos, a pesar de que la policía no había publicado ninguna conclusión. Mientras tanto, la gente del pueblo comenzó a dividirse. Un grupo creía que Collins era el perpetrador. El otro pensaba que Margaret escondía algo. Todas las mañanas, docenas de personas se reunían frente a la casa de los Thompson, dejando flores, muñecas o notas con oraciones. Pero mezclados con la simpatía había duros susurros. Algunas estaciones de radio locales abrieron segmentos especiales de llamadas, permitiendo a los oyentes llamar con sus teorías, lo que solo amplificó la especulación sin control. En televisión, The Evening News mostró repetidamente a Margaret sentada en su porche con ojos vacíos y a Collins saliendo de la comisaría con una expresión fría. Esas dos imágenes contrastantes fueron editadas juntas y reproducidas docenas de veces, grabándose en la mente de los espectadores. La presión pública rápidamente se convirtió en presión sobre los investigadores. La oficina del sheriff del condado de Huntington recibió cientos de llamadas al día, la mayoría de ellas consejos no verificados o amenazas. Algunos residentes formaron sus propios grupos de búsqueda, llamándose a sí mismos guardianes de Mill Creek, deambulando por los bosques y las riberas de los ríos e interfiriendo con las operaciones oficiales. Haynes tuvo que asignar oficiales para patrullar y mantenerlos fuera de las áreas selladas. Dentro del departamento, los oficiales más jóvenes estaban agotados. Muchos sentían que el caso se había descontrolado. Haynes trató de mantener la calma, realizando breves conferencias de prensa donde solo confirmaba que la investigación estaba en curso y que nadie había sido acusado. Pero la prensa distorsionó sus palabras cautelosas en todas las direcciones, convirtiendo declaraciones cuidadosas en titulares llamativos. Una foto de Haynes con aspecto tenso mientras salía de una reunión apareció en la portada del Pennsylvania Herald bajo el título «La policía todavía no tiene nada». Después de una semana, incluso los funcionarios estatales comenzaron a involucrarse. La oficina del gobernador exigió un informe detallado de progreso en 48 horas y una evaluación de si Mill Creek necesitaba asistencia estatal especial. Un equipo de coordinadores llegó de Harrisburg, revisó los archivos y entrevistó a Haynes directamente. Su presencia hizo que la ya pesada atmósfera dentro de la estación fuera casi sofocante. Haynes pasó casi un día entero explicándoles cada paso dado, cada área registrada y la lista de todos los involucrados. El informe resumido se envió esa noche y decía: sospechoso principal Henry Collins, 28 años, mecánico. Vehículo coincide con la descripción del testigo. Víctima Mia Thompson, 5 años, desaparecida en circunstancias desconocidas. Investigación en curso, sin conclusiones aún. En lugar de calmar al público, ese informe solo atrajo más atención de los medios. A la mañana siguiente llegaron nuevas oleadas de reporteros.
furgonetas de televisión estacionadas justo enfrente del ayuntamiento, sus antenas elevándose como mástiles, y la escena una vez pacífica de Mill Creek se convirtió en un escenario donde todos los ojos estaban fijos en un crimen sin resolver. 3 días después de que el informe de progreso fuera enviado al Estado, un sobre sin marcar fue entregado a la estación de policía de Mill Creek. Dentro había una sola hoja de papel doblada, escrita a mano con tinta azul, con un mensaje corto. La niña está a salvo ahora. Dejen de buscar. No había más explicación ni firma. El sheriff Haynes lo examinó de cerca. La letra era uniforme, ligeramente inclinada, sin signos de temblor o prisa. El papel era común, sin marca de agua, sin manchas, doblado con pulcritud como si por alguien acostumbrado al trabajo de oficina. Inmediatamente lo envió al Laboratorio Estatal de Caligrafía para su comparación, pero nada en los registros locales coincidía. El rastreo del remitente llegó a un callejón sin salida. Haynes archivó la carta bajo información no verificada y continuó centrándose en el vehículo sospechoso. Casi al mismo tiempo, la policía recibió una declaración de un hombre llamado Walter Dean, un trabajador del antiguo peaje al oeste de Mill Creek. Dijo que la mañana del incidente, entre las 8 y las 9, vio una camioneta verde cruzar el puente de madera hacia la carretera 322. La camioneta no llevaba carga, se movía lentamente y parecía vieja, coincidiendo exactamente con la descripción de la señora Fielding. Walter solo recordaba la matrícula porque la pintura estaba descascarada, pero no pudo leer la secuencia completa, solo que comenzaba con un 7. La información fue registrada y Haynes hizo que los oficiales revisaran cada vehículo registrado en el área con características similares, pero aparte del camión de Henry Vaughan Collins, nada coincidía perfectamente. Mientras esperaban el análisis de la carta, el equipo regresó al preescolar de 1972. Mía para buscar de nuevo. Una maestra dijo que varios niños que llegaron temprano habían mencionado que Mía estaba hablando con un hombre extraño cerca de la cerca. Cuando se les preguntó más, 3 niños lo confirmaron, aunque sus descripciones variaban. Uno dijo que el hombre vestía una chaqueta marrón, otro recordaba verde, otro dijo que llevaba una gorra de béisbol. Ninguno pensó que algo anduviera mal porque la campana sonó unos minutos después. Haynes les hizo dibujar diagramas marcando dónde vieron a Mía. La ubicación estaba justo en la intersección de la carretera principal y el desvío al pequeño mercado, la misma ruta que la camioneta verde solía tomar. Cuando los investigadores regresaron al lugar, la lluvia y el tráfico peatonal habían limpiado la zona. No quedaban huellas ni pruebas útiles. Los datos del vehículo tampoco arrojaron nada nuevo. La mayoría de las camionetas Ford de 1956 en la región habían sido re-registradas, vendidas o desarmadas para piezas. El resumen del laboratorio a Haynes decía claramente: datos insuficientes para determinar el origen de la carta anónima o la identidad del conductor del camión. Lo leyó, lo dobló y lo puso sobre el escritorio con docenas de otras declaraciones. Cada nueva pista contradecía lo que ya sabían. Un testigo dijo que el camión giró hacia el oeste. Otro juró que fue directo hacia el lago. Algunos describieron a un hombre alto y delgado. Otros dijeron altura promedio. La carta afirmaba que la niña estaba a salvo, pero no ofrecía pruebas, y con cada día que pasaba, las posibilidades de encontrar a la niña viva disminuían. Haynes ordenó un nuevo examen de cada carretera que conectaba Mill Creek con los pueblos vecinos y creó un mapa de los movimientos de vehículos esa fatídica mañana. Cada carretera estaba marcada con flechas rojas que apuntaban fuera del pueblo, pero ninguna evidencia física coincidía con la banda de rodadura de los neumáticos de la escena. Las huellas de neumáticos, las muestras de suelo y el aceite del motor resultaron inconclusos. Cuando cayó la noche, solo el brillo amarillo de la lámpara de escritorio permanecía en la estación. Haynes se sentó solo, mirando el mensaje corto que había vuelto a leer durante horas. Sin firma, sin dirección, nada más que ambigüedad que lo obligaba a preguntarse si realmente estaba a salvo. ¿Por qué el remitente no dijo dónde estaba ni hizo ninguna demanda? En su informe de fin de día escribió: fuente no verificada. Se requiere verificación adicional. No hay nuevas pistas sobre la ubicación de la víctima o el vehículo sospechoso. En la habitación silenciosa, el reloj de pared dio las 10 y la desaparición de Mill Creek se deslizó en otro ciclo de pistas contradictorias y silencio absoluto. Las fuertes lluvias que duraron días convirtieron la zona alrededor de la escena en un lodo espeso, borrando los rastros que quedaban. Cuando el equipo forense regresó para tomar más muestras, la mayor parte del terreno donde se había encontrado la bicicleta estaba arrastrado, dejando solo parches de tierra oscura mezclada con hojas podridas. Las huellas de neumáticos que Haynes había fotografiado con la vieja cámara ya no eran visibles a simple vista. Los rollos de película iniciales habían sido enviados al laboratorio fotográfico de Huntington,
pero debido a un error técnico, algunas imágenes estaban sobreexpuestas, perdiendo detalles críticos en los bordes, precisamente donde las marcas de neumáticos podrían haber sido más claras. Haynes recibió las fotos arruinadas y un nuevo análisis preciso era ahora casi imposible. Mientras tanto, las pruebas recogidas en la escena, trozos de tela, tierra de los neumáticos, hilos de la muñeca, se almacenaron en bolsas de plástico comunes sin refrigeración ni equipo especializado. Después de 2 semanas, muchas muestras mostraron moho, lo que las hacía inútiles para las pruebas. Haynes envió algunas al laboratorio estatal, pero respondieron que carecían de tecnología de ADN o sistemas sofisticados de huellas dactilares para telas o tierra. La ciencia forense de la época aún era primitiva. Recuperar huellas dactilares utilizables al aire libre era casi imposible. El informe fue breve. No se obtuvieron resultados de identificación viables. Eso significaba que todo esfuerzo por determinar quién había tocado la bicicleta o la muñeca era inútil. Procesalmente, el expediente del caso se actualizaba diariamente, pero en realidad no había nuevos datos que procesar. Los testigos no proporcionaron nada más de valor. El camión sospechoso permaneció sin identificar y la carta anónima era irrastreable. Haynes trató de mantener el ánimo de su equipo, pero la frustración se extendía por la oficina. Los oficiales más jóvenes comenzaron a cuestionar la dirección inicial, sugiriendo que la niña podría haberse simplemente perdido y muerto en otro lugar, y que el camión era una coincidencia. Algunos residentes, cansados de la presencia policial, solo querían que todo terminara para que el pueblo pudiera volver a la normalidad. Pidieron que se retiraran las barreras alrededor de la escena, diciendo que la investigación estancada estaba interrumpiendo sus vidas. Haynes se resistió, pero bajo la presión de los funcionarios del condado, tuvo que reducir el área protegida, manteniendo solo el lugar donde se encontró la bicicleta. En los días siguientes, la lluvia continuó, borrando los últimos rastros. Cuando el clima finalmente se despejó, el barro fresco cubrió todo. Era imposible distinguir las viejas marcas de neumáticos de las dejadas por los residentes y los buscadores. Una sensación de derrota se apoderó del equipo. El primer informe exhaustivo enviado al Estado enumeraba abiertamente los problemas. Fotos de la escena técnicamente inadecuadas, evidencia degradada por el clima. No se recuperaron datos de huellas dactilares o ADN. Haynes lo leyó en voz alta en una breve reunión y luego guardó silencio cuando nadie habló. En el fondo sabía que el caso se le estaba escapando de las manos. La opinión pública se inclinó hacia las acusaciones de incompetencia policial. Los periódicos publicaron artículos criticando los retrasos y la falta de experiencia de la fuerza local. Una foto de la bicicleta medio enterrada en el barro apareció en la portada de la Pittsburgh Gazette con el pie de foto: el último rastro de la niña de Mill Creek. La estación recibió más llamadas anónimas, algunas afirmando saber dónde estaba enterrado el cuerpo, pero todas las pistas resultaron ser falsas o crueles engaños. Haynes estaba agotado de perseguir pistas inútiles. Cada noche se sentaba en su oficina mirando las fotos borrosas, tratando de reconstruir la escena en su mente. Todo estaba en su contra: el tiempo, el clima y la fragilidad de las pruebas. A finales de mes, el informe final enviado al Estado concluyó brevemente: ubicación de la víctima, causa de la desaparición y sospechoso específico permanecen indeterminados. Caso archivado temporalmente bajo niño desaparecido sin resolver. El sello rojo cayó. Los papeles se archivaron en el gabinete metálico y las luces de la oficina se apagaron, marcando el final de una fase. Afuera, Mill Creek volvió a su ritmo tranquilo, pero nadie del equipo de investigación pudo olvidar la sensación de vacío que dejaron 3 semanas de búsqueda infructuosa. Haynes salió de la estación, miró por la carretera mojada por la lluvia que conducía al bosque donde todo comenzó. Luego se dio la vuelta, cargando el peso de un caso sin resolver. En los años posteriores a que el expediente de Mia Thompson fuera clasificado como niño desaparecido sin resolver, Mill Creek volvió lentamente a su rutina. Pero para la familia Thompson, el tiempo no hizo nada para aliviar el vacío. Margaret siguió enviando cartas escritas a mano cada año a la oficina del sheriff del condado de Huntington e incluso a la policía estatal, conteniendo solo una petición: reabran el caso. Cada carta estaba pulcramente escrita y terminaba con la misma línea: por favor, encuentren a mi niña, aunque sea solo la verdad. Las respuestas siempre eran cartas tipo que indicaban que no había información nueva que justificara una revisión. Y las cartas se añadían al antiguo expediente. Su esposo Thomas se volvió más silencioso. Su salud decayó por el exceso de trabajo y la tensión emocional. Su pequeña casa en Pine Street se volvió desolada. No más música de piano ni risas de niños. A principios de la década de 1960, después de años de miradas de lástima de los vecinos, vendieron la casa y se mudaron a vivir con parientes en Harrisburg.
La desaparición de Mia solo apareció ocasionalmente en pequeñas columnas de periódicos, un triste recuerdo del centro de Pensilvania. Al otro lado del estado, Henry Collins, el ex sospechoso principal, dejó Mill Creek solo un año después de que terminara la investigación. Encontró trabajo en un taller en Youngstown, Ohio, donde la demanda de reparaciones de automóviles era alta debido a la expansión de las autopistas interestatales. Su jefe lo describió como tranquilo, trabajador, no muy sociable y que a menudo se quedaba hasta tarde en el taller. Alquilaba una pequeña habitación cerca de la estación de tren. Vivía solo y no tenía familia ni amigos cercanos. Con los años, casi nadie en Mill Creek lo recordaba, excepto algunos veteranos de las fuerzas del orden. Su expediente permaneció en una lista de vigilancia pasiva, pero al no tener actividad delictiva, nunca fue contactado. En abril de 1972, apareció un breve aviso en un periódico local de Ohio. Hombre muere en accidente en la ruta 422. La policía de Youngstown confirmó que la víctima era Henry Collins, de 43 años, mecánico, que murió cuando su coche perdió el control, chocó contra una barandilla y se incendió. El forense dictaminó fallo de los frenos sin evidencia de intención. Al limpiar los restos, los equipos de rescate encontraron una pequeña caja metálica quemada por fuera, pero intacta por dentro. Al abrirla contenía un viejo cuaderno marrón con las esquinas carbonizadas. Un oficial lo registró como propiedad personal. El cuaderno fue llevado a la estación y almacenado con el expediente del accidente. La mayoría de las páginas estaban llenas de fórmulas garabateadas de reparación de motores y listas de piezas, pero entre ellas había unas pocas líneas cortas a lápiz. Nunca quise hacerle daño a nadie, simplemente me llevé a la niña. Sin nombre, sin fecha. Las palabras no eran claras, dejando el verdadero significado ambiguo. El oficial lo archivó, pero no encontró ningún vínculo con ningún crimen. Así que el cuaderno fue sellado y colocado en el casillero de pruebas del condado de Mahoning. Nadie en Youngstown sabía sobre la desaparición de Mill Creek 15 años antes, así que a nadie se le ocurrió hacer una referencia cruzada. Cuando se completó el informe final del accidente, la sección de artículos recuperados simplemente decía 01 cuaderno técnico, 01 encendedor de metal, 01 cartera de cuero, sin documentos relacionados con actividad criminal. El expediente se cerró discretamente. En Pensilvania, Margaret se enteró de la muerte de Henry Collins meses después a través de un viejo conocido que vio el aviso. Llevó el pequeño recorte de periódico a la estación de Mill Creek y preguntó si alguna vez había revelado algo sobre su hija. Haynes, ya retirado, solo pudo decir que el caso había superado el estatuto para una investigación activa y que no había un mecanismo interestatal para tales asuntos. Prometió anotar la información en caso de que surgieran nuevas pruebas, pero nunca lo hicieron. En los años siguientes, tanto Mill Creek como las autoridades del condado olvidaron casi por completo el caso. El expediente número 57 MC04 permaneció en lo profundo de un gabinete metálico, pasando por generaciones de oficiales sin ser reabierto. Y el cuaderno de Henry Collins, el único elemento que contenía esas palabras vagas, permaneció olvidado entre cientos de artefactos de casos menores en un almacén de Ohio, en silencio durante décadas. En la década de 1980, el estado de Pensilvania comenzó a construir un nuevo sistema de almacenamiento para casos sin resolver llamado Repositorio de Casos sin Resolver. Miles de expedientes antiguos fueron recolectados de los condados, reclasificados, digitalizados e ingresados en una base de datos central en Harrisburg. Entre ellos se encontraba una delgada carpeta codificada como 57 mm64, la desaparición de Mia Thompson en 1957. Las fotografías borrosas, algunas declaraciones de testigos y el informe final etiquetado como «Niño desaparecido sin resolver» fueron colocados en una nueva portada, y nadie le prestó mucha atención. Casi 20 años después, en 1998, un joven oficial llamado Mark Peltier, recién transferido a la Unidad de Investigación del Condado de Huntington, fue asignado para revisar casos de personas desaparecidas sin resolver. Trabajaba en una pequeña sala llena de viejos archivadores metálicos que olían a papel húmedo y óxido. De docenas de expedientes, el caso de Mia Thompson le llamó la atención, quizás por la foto en blanco y negro de la niña con una sonrisa amable y la nota «Víctima de 5 años desaparecida cerca de Mill Creek». Peltier leyó el expediente completo, volteando cada página con cuidado y tomando notas detalladas. Cuando llegó a la descripción de la escena del crimen, notó que el informe original mencionaba huellas de neumáticos encontradas en el suelo húmedo, patrón de banda de rodadura de espiga de ancho medio, neumático trasero desgastado de manera desigual. Al cotejar los vehículos registrados en el área desde 1957, Peltier descubrió que la banda de rodadura coincidía casi perfectamente con los neumáticos utilizados en las camionetas
Ford F-100 de 1956, el modelo exacto que alguna vez fue propiedad de Henry Collins. Verificó la copia del registro vehicular de Collins y confirmó que el número de chasis coincidía con el tipo de neumático descrito. El descubrimiento lo emocionó. Era la primera coincidencia sólida en más de 40 años. Inmediatamente presentó un informe a sus superiores solicitando que se reabriera el caso para reexaminar cualquier evidencia física restante. Sin embargo, cuando visitó el depósito de pruebas, el custodio le informó que todos los elementos físicos del caso de Mill Creek habían sido destruidos en una limpieza de almacén en 1979 debido al deterioro y el moho. No quedaban muestras de tela, suelo ni impresiones de neumáticos. Las fotografías de la escena del crimen existían solo como copias descoloridas, de muy baja calidad para la mejora digital. Peltier intentó obtener más información de Minnesätt, Ohio, donde Henry Collins había muerto en 1972, pero el sistema de registro interestatal en ese momento no permitía el acceso entre estados. Su solicitud de asistencia fue devuelta con la nota, sin conexión directa verificada entre el incidente y la víctima. Todo lo que tenía era una coincidencia técnica entre un tipo de neumático y una declaración de testigo de 40 años de antigüedad. En su informe final a la Oficina de Coordinación de Casos sin Resolver del Estado, Peltier escribió: las presuntas huellas de neumáticos coinciden con el tipo de vehículo propiedad del individuo previamente identificado como principal sospechoso. Sin embargo, debido a la falta de pruebas físicas, la verificación científica no es posible. Se recomienda que el expediente permanezca bajo vigilancia pasiva. Después de que se aprobó el informe, el expediente de Mia Thompson fue devuelto al almacén y sellado con tinta roja. Inactivo. Para Peltier, el caso se convirtió en una obsesión silenciosa. Ocasionalmente sacaba la vieja fotografía y se preguntaba qué le había pasado a la niña. Pero en el sistema de justicia de esa época no había camino a seguir. Ni ADN, ni pruebas, ni nuevos testigos. Solo una cadena de papeles lentamente consumida por el tiempo. Al final, el expediente 50 IACMC 6604 fue empujado al fondo de un gabinete metálico, junto a cientos de otros casos de la década de 1950. En la portada, las palabras escritas a mano, Mill Creek, niña desaparecida, se desvanecieron con los años, al igual que el recuerdo de una desaparición que una vez hizo que todo un pueblo contuviera la respiración durante un verano lejano. A principios de 2010, mientras investigaba una serie llamada Casos Olvidados para el Pennsylvania Tribune, la periodista de investigación Eleanor Reed tropezó con el expediente 57MC-04 en los archivos del Departamento de Justicia del Estado en Harrisburg. Se le había concedido acceso al repositorio de casos sin resolver para encontrar material para un artículo sobre desapariciones sin resolver del siglo anterior. Entre cientos de carpetas polvorientas, una delgada titulada Mill Creek Niña Desaparecida, 1957, llamó su atención. Dentro había páginas amarillentas, fotos borrosas de la escena del crimen, algunas declaraciones de testigos e informes de investigación firmados por el sheriff Robert Haynes. Encima había una fotografía en blanco y negro de una niña de 5 años con ojos brillantes y cabello atado con un lazo rosa. Reed se detuvo en esa foto durante mucho tiempo. Sintiendo un tirón inexplicable, comenzó a copiar documentos, fotografiando viejos recortes de periódicos de 1957 con titulares estridentes como Niña desaparece de Mill Creek. Anotó cada detalle: ubicación, clima, testigos y el nombre del sospechoso, el mecánico Henry Collins, de 28 años. Después de semanas de investigación, Reed decidió localizar a cualquier persona aún viva que hubiera estado conectada con el caso. Los registros mostraban que Robert Haynes, el investigador principal original, se había jubilado y vivía en los suburbios de Lancaster. Primero le envió una carta explicando que simplemente quería comprender el proceso de investigación y que no estaba tratando de reabrir viejas heridas. Una semana después, Haynes le devolvió la llamada. Su voz era áspera pero firme mientras preguntaba por qué le importaba un caso enterrado durante más de medio siglo. Reed respondió que a veces una historia que todos piensan que está cerrada todavía puede enseñarnos algo sobre la justicia. Su primera reunión tuvo lugar en una pequeña cafetería cerca de su casa. Haynes trajo un viejo maletín de cuero que contenía fotografías originales y su libreta personal de 1957. Dijo que la desaparición siempre había sido la grieta en su carrera, un caso sin resolver que nunca pudo olvidar. Reed escuchó, grabó y conoció detalles nunca hechos públicos. Una carta anónima que afirmaba que la niña está a salvo ahora, o fotos de la escena del crimen arruinadas durante el revelado. Reed regresó a Harrisburg, sintiendo que había tocado algo que aún persistía en la historia legal. Escribió una propuesta a su editor solicitando financiación para una investigación independiente paralela a la Unidad Estatal de Casos sin Resolver.
En el plan, argumentó que la tecnología forense moderna podría reexaminar pruebas previamente consideradas inútiles, fotografías, documentos o incluso ADN residual en muestras almacenadas. Una semana después, el editor aprobó el proyecto. Reed regresó a los archivos y pidió ver todos los registros suplementarios del caso 57 MSS4. Descubrió una entrada que decía «Evidencia destruida 1979». Pero debajo, una nota escrita a mano de un archivista. Fotos y negativos originales transferidos temporalmente a Harrisburg en 1982. Esa línea tenue la llevó a solicitar acceso a la antigua bóveda de películas del estado. Entre docenas de latas encontró un carrete dañado etiquetado como Mill Creek, junio de 1957. Las imágenes estaban borrosas y muchos fotogramas sobreexpuestos, pero unos pocos en el medio mostraban claramente la bicicleta de la niña y tenues huellas de neumáticos en la tierra. Reed digitalizó el carrete completo y contactó al laboratorio de imágenes de la unidad de casos sin resolver para la restauración digital. También recopiló artículos de noticias originales y declaraciones de testigos en un resumen de 40 páginas, y lo envió a la unidad de coordinación. En su propuesta de colaboración escribió: el análisis de imágenes de hoy y la tecnología de comparación de ADN pueden reabrir casos que antes se creían imposibles. Mill Creek es un ejemplo perfecto de cómo los datos antiguos pueden adquirir un nuevo valor. Presentó el material en persona al líder del equipo de casos sin resolver, el teniente David Hunt, que había resuelto múltiples casos utilizando genealogía genética. Hunt accedió a revisarlo diciendo que si aún existía alguna prueba original, incluso algo pequeño, aún podría recuperarse ADN o datos de imágenes. La reunión terminó con un breve apretón de manos, marcando el inicio de un largo proceso de reexamen, un viaje que Eleanor Reed aún no podía imaginar que cambiaría tanto su visión del periodismo como su comprensión del poder del tiempo para devolver la verdad a la luz. Unas semanas después de la reunión con el teniente Hunt, se aprobó el plan para volver a inspeccionar Mill Creek. Un equipo de trabajo de casos sin resolver compuesto por técnicos forenses, analistas de la escena del crimen y 2 investigadores fue enviado al pueblo. Eleanor Reed estuvo presente como observadora de prensa autorizada. Mill Creek en 2010 no se parecía en nada a las imágenes de los antiguos expedientes. El camino de tierra donde se había encontrado la bicicleta en 1957 ahora estaba pavimentado. Las hileras de arces habían envejecido, y el bosque delgado al norte se había reducido debido al desarrollo residencial. Aún así, el mapa dibujado a mano del sheriff Haynes ayudó al equipo a localizar la escena original aproximada. El primer día establecieron un puesto de mando temporal en un claro cercano, trayendo georradares, magnetómetros y sistemas GPS geológicos. El objetivo era escanear todo a 2 metros de la superficie alrededor del área sospechosa en busca de señales de objetos enterrados. La mañana era fría y húmeda, la niebla cubría el suelo, haciendo que se sintiera como si el tiempo se hubiera plegado sobre sí mismo. Los técnicos marcaron el área en cuadrículas de 3 metros. Cada cuadrado fue numerado y se registraron los datos del radar. Las pantallas mostraron gradualmente ondas de reflexión, en su mayoría raíces de árboles, rocas y restos de metal. Sin embargo, a unos 15 metros al oeste de la ubicación señalada en el expediente original, el radar mostró una anomalía de alta densidad inusual, de tamaño pequeño, a unos 30 centímetros de profundidad. El equipo se detuvo, marcó el lugar y comenzó a excavar a mano para evitar dañar nada. Después de aproximadamente 1 hora, descubrieron un pequeño trozo de metal y un objeto duro y redondo que se asemejaba a un guijarro, pero de color más pálido. Cuando se limpió con una solución especializada, resultó ser un trozo de uña humana de aproximadamente medio centímetro de largo con una rotura natural a lo largo de un borde. Bajo aumento, la superficie mostraba finas raspaduras que no se podían identificar visualmente. El artículo fue fotografiado, medido, sellado en una bolsa de pruebas refrigerada y etiquetado como MC57R11. También recolectaron muestras de suelo circundante para pruebas de humedad y minerales, factores que podrían ayudar a fechar la uña, si realmente se originó en el momento del crimen. Mientras el equipo forense continuaba escaneando otras áreas, Eleanor Reed documentó cada paso y los observó trabajar juntos. Se dio cuenta de que esta era la primera vez en más de medio siglo que alguien ponía una pala en ese suelo en busca de la verdad. Al final de la tarde, el estudio de radar estaba completo y no mostraba otros objetos significativos. La muestra MC57R11 fue transportada esa noche al Laboratorio Forense Central del Estado en un vehículo con temperatura controlada. Hunt firmó el formulario de cadena de custodia y anotó «Nueva evidencia». Posible fuente de ADN recuperada del área correspondiente a la escena original de 1957 requiere secuenciación genética. En el informe preliminar, el equipo de casos sin resolver también señaló que,
Aunque el terreno había cambiado significativamente y la capa superior del suelo estaba perturbada por la construcción a lo largo de los años, la capa donde se encontró la uña permanecía intacta naturalmente, lo que demuestra que no era una contaminación reciente. Al día siguiente, el equipo abandonó Mill Creek con datos de radar, mapas geológicos y documentación fotográfica completa. En el vehículo, Reed observó en silencio cómo los arces se alejaban por la ventana mientras ráfagas de viento levantaban finas capas de polvo. Recordó algo que Haynes había dicho durante su entrevista. Si hubiéramos tenido ADN en ese entonces, esa niña podría haber regresado a casa. Ahora, esa misma tecnología estaba abriendo una nueva grieta de luz en un caso que todos pensaban que se había enfriado para siempre. Mientras el convoy salía del pueblo, el sol de la tarde brilló en el viejo cartel de bienvenida a Mill Creek. En una nevera en la parte trasera, la pequeña muestra MC57R11, un fragmento de uña, yacía tranquilamente en su vial, esperando el análisis en el laboratorio estatal, donde comenzaría el proceso de decodificación. El laboratorio forense del estado de Pensilvania recibió la muestra MC57R11. A la mañana siguiente, bajo un microscopio electrónico, los técnicos confirmaron que la estructura de queratina todavía estaba intacta, lo que permitía la extracción de ADN a pesar de que la muestra tenía más de 50 años. La uña se procesó utilizando protocolos de ADN antiguo y enzimas de reparación para restaurar hebras dañadas. 3 días después, el laboratorio envió al teniente Hunt un informe preliminar. La secuencia genética obtenida es viable para la comparación de identificación. El perfil de ADN se ingresó en la base de datos de antropología de personas desaparecidas del estado, que todavía contenía las antiguas muestras de referencia de la familia Thompson presentadas en 1970 cuando Margaret Thompson proporcionó su propio cabello y cepillo por consejo del FBI. Cuando el sistema ejecutó la coincidencia, arrojó una coincidencia de parentesco materno del 94% con la muestra de Margaret Thompson, confirmando efectivamente la relación madre e hija. Todo el laboratorio se quedó en silencio durante unos segundos antes de que el director firmara la verificación oficial. La muestra MC57R11 se origina en un individuo en linaje materno directo con la persona desaparecida Mia Thompson. El informe fue enviado a la Oficina de Casos sin resolver y simultáneamente cargado a la base de datos de genealogía nacional COTUS Plus, un nuevo sistema que permitía la referencia cruzada con bancos de ADN civiles comerciales. El objetivo era localizar parientes lejanos que vivían en otros estados. El proceso llevó semanas mientras se comparaban miles de millones de marcadores genéticos. Mientras tanto, Eleanor Reed siguió cada actualización, documentando cuidadosamente para el artículo que planeaba publicar una vez que concluyera la investigación. En la 4ª semana, apareció un hallazgo inesperado en el Sistema Federal de Coincidencia de Genes. Un perfil civil perteneciente a una mujer llamada Mary Colson, que residía en Jacksonville, Florida, coincidía con la muestra MC57R11 en un 99.98%, confirmando una relación directa de padre a hijo, lo que significaba que era muy probable que fuera la propia víctima desaparecida. Los registros mostraron que Mary Colson nació en 1957 en Florida y fue adoptada legalmente en 1960 por una familia local sin información sobre sus padres biológicos. La coincidencia impulsó al teniente Hunt a contactar inmediatamente a la unidad de casos sin resolver del FBI, ya que el caso ahora excedía la jurisdicción estatal. Al día siguiente se firmó un acuerdo de cooperación federal, lanzando una investigación conjunta entre la Policía Estatal de Pensilvania y la Oficina Federal de Investigaciones. Agentes del FBI de la sede de Washington llegaron a Harrisburg para revisar el proceso de verificación. Se recolectó una nueva muestra de saliva de Mary Coulson y se envió al laboratorio central en Quantico para descartar errores. Los resultados regresaron en 72 horas, coincidencia perfecta con el ADN de la uña original. El informe declaró claramente: el ADN pertenece a un individuo en relación madre-hija con Margaret Thompson. Probabilidad de error 0.02%. Al mismo tiempo, el FBI examinó los registros de antecedentes de Mary Coulson y descubrió varias irregularidades. Su certificado de nacimiento fue emitido 2 años después de la fecha de nacimiento registrada, enumeraba a Gainesville, Florida, como el lugar de nacimiento, y fue registrado por una mujer llamada Louise Harper, que no tenía relación genética con ella. Los agentes solicitaron rápidamente documentos originales, pero la Oficina de Registros Civiles de Gainesville informó que los archivos se perdieron en un incendio de almacén en 1979. Sin embargo, los archivos federales de adopción e inmigración aún conservaban copias electrónicas que mostraban que el papeleo de Mary Coulson había pasado por 2 familias antes de establecerse en Jacksonville. La complicada pista de papel convenció a los investigadores de que ella podría ser Mia Thompson,
la niña que desapareció en 1957, pero que fue criada bajo una identidad diferente. Una vez que se recibió la segunda confirmación de ADN, el FBI anunció oficialmente la reapertura del caso Mill Creek a nivel federal bajo la nueva designación. La notificación enviada a todas las agencias relevantes declaraba: la evidencia física recuperada de la escena de 1957 contiene ADN que coincide con un individuo vivo. Se requiere coordinación federal completa para la verificación de identidad y el rastreo de origen. El teniente Hunt convocó una reunión con el equipo de investigación y los representantes forenses para planificar los próximos pasos. Eleanor Reed asistió y se le permitió tomar notas sobre información no clasificada. Durante la reunión, los expertos presentaron diagramas genéticos que ilustraban las relaciones entre Margaret, la muestra de uña, y Mary Coulson, confirmando que la coincidencia aleatoria era imposible. Se compiló un resumen de pruebas de 48 páginas y se envió al Departamento de Justicia y al FBI. El caso se colocó en la lista de prioridad de casos sin resolver, reservada para expedientes con nuevas pruebas biológicas que surgieron después de más de 3 décadas. Cuando los medios de comunicación comenzaron a recibir filtraciones de que un caso de niña desaparecida de 1957 había sido revivido a través del ADN, el nombre Mill Creek reapareció en el mapa. Sin embargo, todos los detalles permanecieron estrictamente sellados. Se enviaron muestras de confirmación adicionales simultáneamente a laboratorios independientes en Nueva York y Maryland. Ambos arrojaron resultados idénticos confirmando la coincidencia del linaje Thompson. Dentro del FBI, el desarrollo fue considerado un avance de importancia histórica para el trabajo de casos sin resolver. El informe consolidado de agosto de 2011 declaró: después de más de 50 años, la tecnología genética ha permitido la reidentificación de la persona desaparecida Mia Thompson a través de una diminuta muestra biológica superviviente. El caso se reactiva oficialmente y está bajo investigación federal. Cuando se firmó ese documento, el diminuto fragmento de uña MC57R11, una vez una pieza de evidencia aparentemente sin sentido, se convirtió en el punto de partida de un viaje para restaurar la identidad de un ser humano que el mundo había creído perdido para siempre. Después de que se confirmaron los resultados del ADN y el caso Mill Creek se reabrió oficialmente, el equipo de investigación federal se centró en reexaminar todos los datos relacionados con Henry Collins, el ex principal sospechoso de la desaparición de 1957. El FBI, trabajando con la Policía Estatal de Ohio, comenzó a buscar registros y pertenencias restantes de Collins, que había muerto en un accidente en 1972. En Youngstown localizaron la pequeña casa que había alquilado, que aún estaba en pie y ahora era propiedad de otra familia. Después de completar los procedimientos legales, el equipo técnico realizó una búsqueda. La casa, construida en la década de 1940, tenía un sótano estrecho con paredes polvorientas, pero muchas de las viejas posesiones de Collins permanecieron, olvidadas desde su muerte. En un viejo baúl de madera empujado contra la pared, descubrieron una caja de metal chamuscada, aparentemente un artículo que la policía de Ohio había incautado una vez y luego devuelto al propietario por no ser penalmente relevante. Dentro de la caja había varias fotografías, algunos documentos técnicos automotrices y un cuaderno de tapa marrón. Una foto se destacó: una niña rubia de aproximadamente 1 a 2 años con un vestido blanco de pie en una playa con las distintivas palmeras del área de Miami. En la parte posterior, con letra inclinada y tinta azul descolorida, estaban las palabras: «Mi pequeña está a salvo». La tinta se había desvanecido, pero aún era legible. El análisis mostró que la foto fue tomada en película Kodachrome, común alrededor de 1958, solo un año después de que Mia Thompson desapareciera. El FBI envió la imagen al Centro de Análisis de Imágenes Criminales para su comparación facial con una foto de Mia de 1957. La coincidencia de reconocimiento facial arrojó un 87%, una cifra lo suficientemente alta como para ser considerada una identificación positiva dada la tecnología y la edad de las imágenes. Además de la foto, el equipo encontró un viejo recibo de gasolina a nombre de H. Collins de una estación de servicio en Jacksonville, Florida, con fecha de mayo de 1958. Esto confirmó que Collins estaba en Florida exactamente en el momento en que se fotografió a la niña de la foto. Para reforzar la evidencia, el FBI rastreó a personas en Youngstown que habían conocido a Collins. Un anciano exvecino, Frank Beasley, recordó durante una entrevista que Collins había dicho una vez que tenía que irse de Pensilvania debido a asuntos personales y que se llevó a una niña para protegerla de problemas. Cuando se le presionó para obtener detalles, Beasley dijo que Collins estaba claramente muy apegado a la niña y constantemente hablaba de la niña rubia y su muñeca. La declaración de Beasley coincidía casi perfectamente con la descripción original de Mia Thompson en el expediente del caso.
El FBI también rastreó los registros de empleo de Collins y descubrió que había renunciado a su trabajo en un taller de Pensilvania a fines de junio de 1957, solo 2 semanas después de que Mia desapareciera. Su declaración de impuestos de ese año no mostraba empleo estable durante muchos meses después, y su siguiente trabajo en Ohio no comenzó hasta marzo de 1958. Esa brecha inexplicable de 8 meses nunca se había abordado en ningún informe anterior. Al cotejar los registros de viaje, los recibos de gasolina y las facturas de piezas de automóviles, los investigadores pudieron reconstruir una ruta plausible desde Mill Creek. Collins condujo hacia el sur por la carretera 322 a través de Virginia Occidental y hasta el norte de Florida. La línea de tiempo se alineó perfectamente con la fecha de la foto de Miami Beach. El cuaderno marrón recuperado de la caja de metal contenía principalmente notas técnicas dispersas, pero entre las entradas sobre motores y aceite había unas pocas líneas personales. Que no la encuentren. La niña necesita ser olvidada y lo hice porque se merece una oportunidad. Los expertos en escritura compararon estas entradas con la carta anónima de 1957 enviada a la policía de Mill Creek y encontraron un alto grado de similitud en la inclinación y la presión. Si bien no era una prueba concluyente de que Collins escribió la carta, la conexión ahora era más fuerte que nunca. El informe consolidado del FBI concluyó: la evidencia fotográfica, las declaraciones de testigos y la documentación de viajes sitúan a Henry Collins en el estado de Florida durante un periodo de tiempo consistente con el secuestro. Todos los datos respaldan la hipótesis de que Collins sacó a la niña del estado después de junio de 1957. Cuando el informe llegó a Harrisburg, el teniente Hunt agregó una nota al expediente de Mill Creek: línea de tiempo de Collins verificada. Después de más de medio siglo, las piezas dispersas de la vida de Henry Collins finalmente encajaban, y la imagen del hombre con la camioneta verde de ese año surgió claramente. Ya no era solo un nombre descolorido en un expediente, sino un vínculo crítico entre la desaparición de una niña y un viaje que nadie había entendido completamente. Después de que la evidencia encontrada en Ohio confirmara que Henry Collins había estado en Florida con una niña en 1958, el FBI cambió su enfoque principal a la mujer llamada Mary Coulson, cuyo ADN mostraba una coincidencia casi perfecta con el linaje de la familia Thompson. El equipo federal viajó a Jacksonville, donde Mary vivía y trabajaba como maestra de escuela primaria. Comenzaron examinando su certificado de nacimiento en la Oficina de Estadísticas Vitales de Florida. El documento indicaba que Mary Coulson nació el 23 de mayo de 1957 en Gainesville. Madre Louise Harper, padre desconocido. Sin embargo, los registros hospitalarios de la misma fecha no mostraron ningún nacimiento bajo ese nombre. Además, el certificado había sido presentado en 1960, 3 años después de la fecha de nacimiento indicada, y fue presentado por la propia Louise Harper sin verificación de tutela estatal. Esta discrepancia se consideró altamente irregular, ya que en la década de 1950 se requería que los nacimientos se registraran dentro de los 30 días. Cuando el FBI solicitó verificación de firma e identificación, descubrieron que Louise Harper había trabajado brevemente en un taller en Mill Creek en 1957 y era pariente lejana de Henry Collins. Esto planteó la fuerte posibilidad de que Collins y Harper hubieran sacado a la niña de Pensilvania juntos. Para estar seguros, los investigadores obtuvieron permiso judicial para una muestra de ADN independiente de Mary Coulson. Se envió un hisopo de saliva al laboratorio central del FBI en Quantico, y una muestra de sangre se envió al Centro de Genes Civil en Nueva York. Los resultados de ambas instalaciones fueron idénticos. El ADN de Mary coincidía con la muestra materna de Margaret Thompson en un 99,98% y con la evidencia de la uña de la escena de Mill Creek en un 100%. El informe científico concluyó que no hay posibilidad de error. Mary Coulson y Mia Thompson son la misma persona. Una vez que se confirmaron los resultados, el FBI amplió la investigación a los registros de adopción de Mary. Los documentos en el Tribunal de Familia del Condado de Duval mostraron que Mary fue adoptada legalmente en agosto de 1960 por el señor y la señora Coulson, una pareja sin hijos. El papeleo estaba completo y debidamente sellado. Sin embargo, el tutor temporal que figuraba antes de la finalización era Louise Harper. Harper luego desapareció de todos los registros. El expediente señalaba que la adopción se aprobó basándose en el certificado de nacimiento original de Gainesville, el mismo documento que Harper había presentado, que era fraudulento. En ese momento, Florida no tenía un sistema de verificación de registros interestatales o federales, por lo que la adopción se consideró legal. En declaraciones posteriores, los Coulson dijeron que recibieron a la niña a través de una mujer de mediana edad que les dijo que los padres habían muerto en un accidente en el norte.
Esta declaración convenció a los investigadores de que Harper había ayudado a Collins a crear una nueva identidad para la niña, y luego desapareció una vez que se completó la entrega. Cuando el FBI revisó los registros de viaje de Collins, encontraron que dejó Florida solo 2 meses después de la adopción de Mary, regresó a Ohio y comenzó a trabajar en el taller de Youngstown. Cada detalle encajaba perfectamente con la cadena de eventos reconstruida, un itinerario Pensilvania, Virginia Occidental, Florida, que abarcaba desde junio de 1957 hasta agosto de 1960. Durante esos 3 años, Collins y Harper probablemente vivieron con la niña en varios lugares antes de colocarla con la familia Coulson. Una vez completada la verificación, el FBI celebró una reunión interna en Harrisburg a la que asistieron representantes de Florida, el laboratorio forense y la unidad de casos sin resolver. El informe maestro del caso fue actualizado. La persona desaparecida, Mia Thompson, ha sido localizada viva bajo la identidad de Mary Coulson. Adopción legal pero basada en documentos falsificados. No hay evidencia de violencia o daño durante el transporte. Después de la reunión, el teniente Hunt y el FBI acordaron el siguiente paso: preparar un encuentro entre Mary y su madre biológica, Margaret Thompson, ahora de más de 80 años y que vivía en un hogar de ancianos de Harrisburg. Antes de cualquier contacto directo, los investigadores debían asegurarse de que Mary tuviera tiempo y apoyo suficientes para procesar la verdad sobre su identidad, ya que la conmoción podría causar un trauma psicológico grave si se manejaba mal. Un equipo de consejeros psicológicos del FBI fue enviado a Florida para reunirse con ella, explicándole paso a paso la investigación y todos los resultados del ADN. Al principio Mary se quedó atónita y se negó a creer que había sido víctima de un secuestro, pero cuando se le mostraron fotos restauradas de una joven Margaret y su foto de cumpleaños de 1956 recuperada de los archivos, rompió a llorar y admitió que en sus tenues recuerdos de la infancia siempre había visto a una mujer joven sentada en un piano. Ese momento la llevó a cooperar plenamente, firmar los documentos de confirmación de identidad y permitir que el FBI recopilara datos adicionales para finalizar el expediente legal. Una vez que estuvo más estable emocionalmente, comenzaron las primeras sesiones en profundidad con el equipo psicológico del FBI. Fue durante estas sesiones que Mary, ahora confirmada como Mia Thompson, comenzó a desbloquear recuerdos fragmentados que había llevado en su subconsciente durante más de medio siglo. Pequeñas piezas como la luz del sol filtrándose a través de las hojas de arce o el sonido de metal rodando por el suelo. En esos sueños recordaba la voz de una mujer llamándola por su nombre, luego una mano áspera levantándola y colocándola en el asiento trasero de una camioneta que olía a gasolina y aceite de motor. Cuando se le mostraron fotos reconstruidas de la escena de Mill Creek de 1957, Mia reconoció inmediatamente la camioneta Ford verde musgo y el camino de tierra que serpenteaba a través del bosque de arces, diciendo: «Este es el lugar que veo en mis sueños». Los especialistas utilizaron técnicas controladas de recuperación de la memoria, ayudándola a recordar a través de sensaciones en lugar de imágenes claras. Ella describió al hombre que la llevó como alto, de pelo oscuro, con voz áspera, no violento, pero insistente. «Tenemos que irnos ahora. Tu mami ya no estará triste». Recordó haber llorado y pedido su muñeca, y el hombre prometiéndole que le compraría una nueva. Después de eso los recuerdos se difuminaron, dejando solo la sensación de un viaje muy largo y de detenerse una noche en algún lugar con el océano y el olor a sal. Cuando se le mostró la foto de Miami Beach de 1958 del niño rubio, Mia se quedó en silencio durante mucho tiempo antes de decir: «Conozco esta foto. Recuerdo esas sandalias blancas». Describió la pequeña casa donde vivió entonces con la mujer a la que llamó tía Louise, que le cepillaba el pelo, le cantaba suaves nanas y siempre le decía que nunca hablara de su madre. Los consejeros documentaron todo, luego lo cotejaron con el expediente original del caso. La partida de Collins de Pensilvania, la ruta a través de Virginia Occidental y hacia Florida, y la descripción de la Pittston-sur-Stade. Mujer acompañante. Todo coincidía con Louise Harper, la pariente de Collins. Incluso los detalles del olor a aceite de motor y los sonidos metálicos se alinearon con la sospecha original del detective Haynes de que el perpetrador era un mecánico. Cuando se le preguntó sobre su tiempo con la familia Coulson, Mia dijo que los recuerdos antes de los 3 años eran muy vagos, pero que siempre había sentido que no pertenecía por completo. Una vez preguntó a sus padres adoptivos por qué no había fotos de ella de bebé, y le dijeron que los documentos se perdieron en un incendio. El informe psicológico del FBI determinó que exhibía signos de trauma prolongado, recuerdos fragmentados, nerviosismo ante motores ruidosos e incomodidad ante el sonido metálico. La evaluación concluyó que estas reacciones eran secuelas genuinas de la reubicación forzada a una edad muy temprana. Cuando su relato se comparó con el expediente de 1957, el equipo notó un alto grado de correspondencia.
La ubicación del bosque, la descripción del camión, la constitución del hombre y la presencia de una mujer acompañante, todo coincidía. El análisis final declaró que los recuerdos de Mia, aunque fragmentados, proporcionaban una secuencia descriptiva consistente con el viaje Collins-Harper, reconstruido a partir de documentos legales. A lo largo de múltiples sesiones, Mia comenzó a recordar pequeños detalles adicionales. El olor a barniz de madera, música de piano distante, luz entrando por el marco de una ventana, fragmentos que juntos formaron una imagen borrosa pero coherente. El informe final del equipo psicológico al FBI concluyó: la paciente exhibe características clásicas de un niño separado de la familia en una etapa de desarrollo temprana. Los recuerdos originales se almacenan como datos sensoriales en lugar de visuales y solo se pueden recuperar parcialmente. Los indicadores de trauma prolongado confirman que su historia se alinea con el caso de desaparición de 1957. Cuando finalizó la evaluación final, Mia bajó la cabeza y dijo en voz baja: creo que he estado llevando a Mill Creek en mis sueños toda mi vida sin saber que era mi hogar. Esa frase se convirtió en un hito para el equipo de investigación porque demostró que estaba lista para seguir adelante y enfrentar su pasado directamente. Inmediatamente después, el FBI y la unidad de casos sin resolver comenzaron la planificación logística para el siguiente paso: el reencuentro entre Mia y su madre biológica, que había esperado más de medio siglo. El encuentro se programó para principios de junio de 2012 en un pequeño centro de conferencias en los terrenos de la sede de la Policía Estatal de Pensilvania en Harrisburg. Esa ubicación fue elegida después de múltiples reuniones entre el FBI, la unidad de casos sin resolver y las autoridades estatales para garantizar la privacidad sin dejar de proporcionar condiciones médicas y de seguridad adecuadas. Margaret Thompson, de 82 años en ese momento, fue llevada desde el hogar de ancianos de Mill Creek. Estaba en una silla de ruedas, frágil, pero aún conservaba el porte elegante de alguien que alguna vez había enseñado piano. En su mano sostenía una vieja fotografía de Mia tomada en 1956. Sus bordes estaban gastados. La sala de reuniones estaba dispuesta de forma sencilla. Una mesa larga, 2 sillas enfrentadas y a su alrededor investigadores, una psicóloga y representantes del FBI. Cuando el vehículo que transportaba a Mia, ahora Mary Coulson, se detuvo frente al edificio, todos se quedaron quietos. Ella entró, de apariencia tranquila, pero con lágrimas en los ojos. Llevaba un suéter gris claro y cargaba la carta que le había escrito a su madre biológica justo después de saber la verdad. El encuentro comenzó en silencio. No hubo discursos de apertura, ni reporteros, solo personas que habían viajado medio siglo para llegar a este momento. Margaret levantó la vista cuando escuchó abrirse la puerta. Su mirada se posó en el rostro de la mujer que estaba frente a ella. Ese instante se estiró como una pausa en el tiempo. Temblorosa, levantó la mano y llamó suavemente: Mia. Nadie tradujo. Nadie la animó, pero ambas entendieron. Mia se acercó, se arrodilló junto a la silla de ruedas y puso su mano sobre la delgada mano de su madre. Sus manos se entrelazaron con fuerza. Sin una palabra, solo hubo respiración, sollozos tranquilos y el sonido de los testigos que se apartaban para respetar el momento privado. La doctora supervisora se adelantó para confirmar el procedimiento de identificación en persona, proyectando un gráfico de ADN en la pantalla. 3 secuencias genéticas superpuestas perfectamente: la muestra de Margaret, la muestra de la escena del crimen y la de Mia, que mostraban una coincidencia absoluta. En ese momento, Margaret levantó la vista, esbozó una leve sonrisa y dijo lo suficientemente alto como para que todos escucharan: sabía que todavía estabas viva. Nadie pudo contener las lágrimas. El teniente Hunt, el investigador principal del caso, firmó la actualización del informe de estado del caso: encontrada viva. El documento se archivaría en el repositorio de casos sin resolver del Estado con la nota: víctima de persona desaparecida localizada viva después de 55 años. Después de la confirmación legal, Mia leyó la breve carta que había escrito. Dijo que no culpaba a nadie, solo sentía gratitud por haber sido encontrada y por tener la oportunidad de llamar madre a la mujer que tenía delante. Margaret escuchó, con lágrimas corriendo por su rostro, sus labios moviéndose como si tratara de cantar, pero solo surgieron sonidos débiles mezclados con la respiración. Susurró que la canción que amabas era Moon River, luego cerró los ojos y sonrió. En la sala la atmósfera se disolvió en sollozos tranquilos. Después de unos minutos, el médico sugirió que ambas descansaran. Fueron trasladadas a una habitación privada donde se había prestado un viejo piano, el mismo modelo en el que Margaret había enseñado, del hogar de ancianos por los investigadores. Cuando las dos estuvieron solas, Mia colocó los dedos sobre las teclas y tocó algunas notas. La música sonó débil, pero clara y redonda.
Margaret abrió los ojos, asintió levemente y dijo muy suavemente: «Ahora estás en casa». La reunión terminó con la firma del acta de confirmación de identidad en presencia de representantes del Departamento de Justicia del Estado, el FBI y 2 testigos civiles. El resumen final del caso declaró claramente: víctima Mia Thompson, nacida en 1952, desapareció de Mill Creek el 12 de junio de 1957. Confirmada viva bajo la identidad de Mary Coulson en Florida. Resultados de ADN, coincidencia del 100%. Identificación en persona confirmada. Estado del caso actualizado a encontrada viva. Después de la ceremonia de firma, un pequeño grupo tomó fotos de archivo, no para los medios, sino para completar el expediente histórico. En la fotografía, Margaret sostiene la mano de su hija, con los ojos medio cerrados, mientras detrás de ellas, los investigadores se alinean. Sus rostros muestran una mezcla de agotamiento y satisfacción. Fuera del edificio, una lluvia ligera caía sobre Pensilvania. Todos se fueron en silencio, dejando solo a la madre y la hija sentadas junto a la ventana, viendo las gotas de lluvia deslizarse por el cristal. El viaje más largo de sus vidas había concluido en una tarde tranquila, donde la verdad finalmente había regresado a su lugar legítimo. Tras el reencuentro y la confirmación oficial de identidad, la Oficina Federal de Investigaciones y el Departamento de Justicia de Pensilvania completaron el informe final exhaustivo sobre todo el caso Mill Creek. Después de más de medio siglo, el documento, de más de 100 páginas, reconstruyó la cadena completa de eventos desde junio de 1957 hasta que se cerró el caso. La conclusión fue firmada por el director del FBI y el fiscal general del estado, indicando claramente que Henry Collins, de 28 años, un mecánico en Mill Creek, fue directamente responsable del secuestro de la niña Mia Thompson con la asistencia de Louise Harper, de 32 años, una pariente de Collins que había vivido en Pensilvania antes de mudarse a Florida. El informe describía el motivo de Collins como derivado no de una ganancia financiera criminal o violencia, sino de una creencia equivocada de que estaba protegiendo a la niña. Si bien estaba familiarizado con la familia Thompson, Collins presenció una vez a Margaret regañando a Mia y creyó erróneamente que la niña estaba siendo maltratada. La simpatía excesiva combinada con el aislamiento personal lo llevaron a creer que tenía que rescatarla de ese entorno. Louise Harper, que era cercana a Collins, acordó ayudar a planear la sustracción de la niña de Mill Creek utilizando una camioneta Ford F-100 verde para llevarlo a cabo. Los dos esperaron hasta la mañana del 12 de junio de 1957, cuando Mia caminó sola a la escuela. Collins se acercó a ella, mintió diciendo que su madre le había pedido que la llevara a la escuela, y luego se dirigió directamente al sur por la carretera 322. Los datos de los recibos de gasolina y las declaraciones de testigos reconfirmaron la ruta, coincidiendo con paradas en Virginia Occidental, Georgia y Florida. Al llegar a Gainesville, Harper presentó un certificado de nacimiento falsificado, incluyéndose a sí misma como la madre biológica para legalizar la nueva identidad de la niña. 3 años después, mientras Collins se preparaba para dejar Florida, Harper se encargó de entregar a la niña a una pareja sin hijos en Jacksonville, los Coulson. La adopción se completó legalmente, pero se basó en documentos fraudulentos en agosto de 1960. Durante ese periodo, Collins y Harper vivieron bajo el radar utilizando viejos contactos de zonas industriales en el sur para ocultar su paradero. El informe del FBI enumeró 11 personas identificadas por tener contacto indirecto, la mayoría de las cuales desconocían el verdadero origen de la niña. Proporcionaron alojamiento, trabajos temporales y transporte a Collins, creyendo que estaba criando a su propia hija o sobrina. La cadena de eventos mostró que Collins siempre creyó que estaba haciendo lo correcto, a pesar de que sus acciones destrozaron una familia y robaron la identidad de una niña durante medio siglo. El expediente de investigación también destacó las fallas del sistema administrativo federal en ese momento, cuando los estados operaban de forma independiente sin un mecanismo de cotejo para los registros de nacimiento, lo que facilitaba que Harper creara documentación falsa. La sección de análisis psicológico describió a Collins como impulsivo pero sin evidencia de un trastorno mental grave. Estaba impulsado por la culpa por las pérdidas en tiempos de guerra y buscaba un propósito redentor. Louise Harper fue evaluada como una mujer solitaria influenciada por Collins, que también poseía experiencia administrativa que le ayudó a legalizar el papeleo necesario. Después de que Mia fue colocada con la familia Coulson, Collins dejó Florida, se mudó a Ohio, trabajó y vivió recluido hasta su muerte en un accidente en 1972. Harper desapareció después de 1961 y luego se confirmó que murió en Texas en 1995 bajo un nombre falso. Dado que ambos estaban fallecidos, el enjuiciamiento criminal era imposible, pero el FBI aún completó el expediente para una posible responsabilidad civil para cerrar formalmente la investigación. El informe oficial concluyó que el motivo del secuestro surgió de una creencia errónea de que la niña necesitaba protección,
No hay evidencia de abuso o agresión mientras la víctima vivía con Collins y Harper. Sin embargo, los actos de secuestro y falsificación de registros de nacimiento violaron las leyes federales relativas al transporte interestatal de un menor y el fraude de identidad. Al final del informe, una breve nota. Ambos sospechosos fallecidos, caso considerado totalmente resuelto, estado del expediente cambiado a cerrado, no procesable. Durante la reunión de cierre, el teniente Hunt leyó en voz alta la frase final de la evaluación del equipo de investigación. Esta no es una historia de un crimen a sangre fría, sino de las trágicas consecuencias de la bondad mal dirigida. Cuando firmó el informe completo, las páginas finales del caso Mill Creek se cerraron oficialmente, poniendo fin a más de medio siglo de búsqueda de la verdad y entregando a la historia una conclusión de justicia restaurada, completa, seca, pero de gran peso. Sin embargo, a última hora, después de que se finalizara el informe exhaustivo del FBI, el equipo de análisis de documentos continuó revisando la evidencia física auxiliar en el expediente de Mill Creek, incluida una carta anónima enviada al Departamento de Policía en el verano de 1957 que decía: «La niña está a salvo ahora. Dejen de buscar». La carta había sido descartada una vez como inútil, pero ahora, con Louise Harper identificada como la cómplice de Henry Collins, el FBI decidió reexaminarla. El Laboratorio Federal de Análisis de Escritura utilizó escaneo espectral y modelado de reconocimiento de trazos de lápiz para comparar la escritura de la carta con las firmas conocidas de Harper de los registros de nacimiento falsificados de Florida y antiguos documentos administrativos. Los resultados mostraron una coincidencia del 97%, particularmente en la A curva y la inclinación distintiva de las letras. El informe concluyó con casi certeza que Louise Harper era la autora. Esto reforzó la teoría de que Collins y Harper, después de establecerse en Florida, enviaron deliberadamente la carta de vuelta a Pensilvania para engañar a los investigadores y convencer a la policía de que la niña estaba viva y que no era necesario seguir buscando. Los investigadores reconstruyeron la línea de tiempo del envío. El débil matasellos en el sobre indicaba que se originó en el área de Jacksonville a principios de agosto de 1957, coincidiendo perfectamente con el periodo en que se creía que Collins y Harper habían llegado al sur. El breve contenido de la carta no contenía ninguna demanda de rescate o amenaza, revelando que su único propósito era detener la investigación. Durante la reunión de evaluación, el psicólogo criminal evaluó que Harper probablemente fue influenciada por Collins, creyendo que estaba protegiendo a la niña y ayudándola a comenzar una nueva vida. Registros federales adicionales de 1960 mostraron que Harper todavía vivía en Gainesville hasta finales de 1959, trabajando a tiempo parcial en una tienda de ropa para niños. Luego retiró repentinamente todos sus ahorros y abandonó el estado. Los registros bancarios señalaron el retiro el 15 de agosto de 1960, una semana antes de que los Coulson finalizaran la adopción legal. A partir de esto, los investigadores concluyeron que Harper había cuidado a Mia durante los primeros aproximadamente 2 años en Florida. Luego organizó el traslado a la familia Coulson y huyó del estado para evitar ser rastreada. Cada detalle se alineó con el recuerdo de Mia de vivir con la tía Louise en una pequeña casa cerca del mar donde había nanas y olor a sal. Confirmar a Harper como la autora de la carta también explicó por qué la investigación de 1957 se estancó rápidamente. La carta llevó al sheriff Haynes a creer que el caso podría involucrar a un conocido de la familia en lugar de un secuestro criminal, reduciendo así la presión de búsqueda. En el informe suplementario, el FBI declaró claramente: el propósito de la carta anónima se ha determinado como un acto deliberado para desviar a las autoridades investigadoras y facilitar la partida segura del sospechoso Collins del estado. Dado que Harper murió en 1995, el enjuiciamiento fue imposible. Las autoridades simplemente completaron el procedimiento legal volviendo a sellar la evidencia, archivándola con los registros originales del caso y agregando la nota: autora confirmada L. Harper. Las actas de cierre de 2 páginas terminaron con el comentario del teniente Hunt. La carta que una vez envió a toda la investigación por el camino equivocado, ahora ha encontrado a su dueña. Su propósito no era ocultar un crimen, sino poner fin al miedo de 2 adultos que pensaron que estaban salvando a un niño. Después de sellar, el documento se ingresó en el archivo de casos sin resolver del FBI, concluyendo oficialmente el procesamiento final de la evidencia física en el caso Mill Creek. A partir de ese momento, la carta anónima, una vez misteriosa, se convirtió en evidencia histórica, cerrando su papel en una historia que había durado más de medio siglo. 6 meses después del reencuentro, registrado como un evento histórico en la historia judicial de Pensilvania, Margaret Thompson falleció mientras dormía en el hogar de ancianos de Mill Creek a la edad de 83 años. En la pequeña libreta que dejó, la línea final decía: «Mi niña regresó a casa y ahora puedo descansar en paz.
Su funeral se llevó a cabo de forma sencilla en el cementerio del pueblo, al que asistieron quienes habían trabajado en el caso, incluido el teniente Hunt, Eleanor Reed y miembros del equipo de casos sin resolver. Mia se paró en silencio junto a la lápida que llevaba el nombre de su madre y colocó sobre ella una nueva muñeca de trapo, una reproducción hecha a partir de viejas fotografías, como símbolo de la niña cuya identidad finalmente había sido restaurada. Después del funeral decidió quedarse en Pensilvania, alquilando un pequeño apartamento en Harrisburg y comenzando a ser voluntaria en Cold Case Survivors, un grupo de apoyo para sobrevivientes y familias de casos sin resolver. Allí Mia compartió su historia en charlas, no como una tragedia, sino como prueba del poder de la memoria y la justicia tardía. Habló sobre cómo un diminuto fragmento de uña podía hacer retroceder el tiempo, sobre las personas que nunca se rindieron, incluso cuando 50 años solo trajeron silencio. Animada por Eleanor Reed, dio presentaciones en la Academia de Policía Estatal, donde el caso Mill Creek se había convertido en un ejemplo de enseñanza estándar en la capacitación de investigación de casos sin resolver. Las conferencias se abrían con la frase: "Ningún detalle carece de significado si se conserva el tiempo suficiente". Los cadetes vieron todo el proceso: restauración de archivos, coincidencia de ADN y colaboración interinstitucional, como un modelo para manejar registros perdidos y evidencia envejecida. En el aula, cuando aparecían las imágenes de archivo, el camino de tierra, la camioneta y el reencuentro de 2012, Mia a menudo se sentaba en silencio en la parte de atrás, con los ojos firmes. También colaboró con el FBI en proyectos de archivo heredado de casos sin resolver, ayudando a construir bases de datos de desapariciones de niños de mediados del siglo XX. El nombre Mia Thompson, encontrada viva, fue grabado en el muro de honor de la sede de la Policía Estatal como una de las pocas víctimas desaparecidas a largo plazo localizadas vivas. Cada año, el 12 de junio, regresaba a Mill Creek y colocaba un pequeño ramo junto al antiguo cartel del pueblo, ahora una parada para los grupos de estudiantes de justicia criminal. En un breve discurso en la ceremonia conmemorativa de 2013, Mia dijo: "A veces lo que realmente buscamos no es solo a la persona desaparecida, sino la creencia de que la verdad aún se puede encontrar". Esas palabras fueron grabadas más tarde en la pared de la sala de capacitación de la Unidad de Casos sin Resolver como un recordatorio para la próxima generación de oficiales de que la justicia, incluso cuando llega tarde, todavía tiene un valor redentor para los que se quedan. Cuando el caso Mill Creek se cerró oficialmente, se estableció un panel interinstitucional compuesto por el FBI, el Departamento de Justicia y la Policía Estatal de Pensilvania para llevar a cabo una revisión exhaustiva de todo el proceso de investigación, comparando las dos fases, 1957 y 2012, con el fin de extraer lecciones para futuros casos sin resolver. El informe final reveló marcadas diferencias entre las dos épocas. En 1957, la preservación de pruebas era rudimentaria. No había protocolos estandarizados de almacenamiento de ADN. Las fotografías de la escena del crimen se dañaron debido a errores técnicos y no existía un mecanismo para la coordinación interestatal. Los expedientes estaban fragmentados, la conectividad de datos era deficiente y cada pista llegaba a un callejón sin salida. La policía local en ese momento dependía enteramente de las declaraciones de testigos y la deducción lógica, mientras que la tecnología de identificación biométrica aún no existía. El hecho de que un diminuto recorte de uña, una pieza de evidencia pasada por alto durante 55 años, se convirtiera en la clave para resolver el caso, fue considerado un ejemplo clásico del valor de la tecnología moderna. En su análisis, el panel enfatizó el papel de la genealogía de ADN, la tecnología de coincidencia genética extendida a través de bases de datos civiles, que permite rastrear relaciones de sangre a través de múltiples generaciones. Fue la integración de datos de bases de datos genéticas públicas con el sistema COTUS lo que hizo posible identificar a Mary Coulson como Mia Thompson. El informe declaró claramente: sin el desarrollo de la tecnología de rastreo genético y los algoritmos de coincidencia de pedigrí expandidos, el caso Mill Creek habría permanecido en la lista permanente de personas desaparecidas. Más allá del factor tecnológico, el informe también destacó la importancia de la coordinación multinivel entre agencias: policía local, laboratorios forenses estatales y el FBI. La colaboración entre la periodista de investigación Eleanor Reed y la unidad de casos sin resolver fue considerada un modelo efectivo de asociación judicial civil, abriendo un nuevo enfoque para manejar expedientes antiguos. El panel también recomendó mejorar los sistemas de gestión de pruebas a través de la digitalización y la preservación criogénica a largo plazo para evitar el tipo de pérdida de datos que ocurrió en periodos anteriores. En el resumen final, el caso Mia Thompson fue clasificado bajo la lista ejemplar de casos sin resolver resueltos de Pensilvania, junto con otros 5 casos resueltos a través de la genealogía de ADN.
El informe señaló que el caso Mill Creek no solo restauró la identidad de una persona, también afirmó el poder de la ciencia, la perseverancia humana y la capacidad del sistema de justicia para redimirse a través del tiempo. En el anuncio público, el teniente Hunt pronunció un breve pero profundamente significativo comentario final. Los errores de 1957 fueron corregidos por la tecnología y la determinación de 2012. No podemos cambiar el pasado, pero podemos aprender a no dejar que el silencio se prolongue por otro siglo. Posteriormente, el nombre Mia Thompson, encontrada viva 1957-2012, fue grabado en la placa conmemorativa en el Salón de Honor de Casos sin Resolver en Harrisburg, cerrando la investigación más larga en la historia del Estado mientras marcaba el comienzo de una nueva era para los casos que alguna vez se pensó que eran irresolubles. Después de la publicación del informe final, el caso Mia Thompson se convirtió rápidamente en un foco de atención de los medios nacionales. Importantes medios de comunicación como el New York Times, CNN y Associated Press publicaron historias simultáneas bajo titulares como "Niña desaparecida durante 55 años encontrada viva", llamándolo el milagro de la tecnología moderna de ADN. Los documentales de televisión semanales que recreaban el viaje de Mill Creek a Florida atrajeron a millones de espectadores. Sin embargo, junto con esa atención masiva, surgió una ola de debate sobre los límites de la cobertura mediática en casos sin resolver. Algunos medios fueron criticados por explotar excesivamente los elementos emocionales y publicar momentos privados de Margaret y Mia sin permiso. Expertos en ética periodística celebraron foros en la Universidad de Columbia preguntando si volver a contar una historia dolorosa bajo las luces de la televisión estaba retraumatizando inadvertidamente a las personas involucradas. Mientras tanto, los expertos forenses y los investigadores vieron el caso como un tipo diferente de lección, no sobre la tragedia individual, sino sobre el valor de la preservación de pruebas. Se organizaron numerosos seminarios sobre temas de almacenamiento de pruebas, procedimientos de sellado y la estandarización de los datos federales de ADN. En Pensilvania, el Departamento de Justicia anunció el programa Preserve to Solve, con un presupuesto dedicado para construir un sistema de almacenamiento de pruebas biológicas a largo plazo. La legislatura estatal también aprobó un proyecto de ley que amplía el Fondo de Investigación de Casos sin Resolver, aumentando la financiación en un 40% para las unidades que manejan casos antiguos. Parte de este presupuesto se denominó la Beca Mia Thompson, destinada a proyectos que involucren la restauración de pruebas o la aplicación de tecnología de genealogía en la resolución de casos. Las universidades de Derecho, Periodismo y Ciencias Forenses incorporaron el caso a sus planes de estudio como un estudio de caso ejemplar en la intersección de la tecnología, la ética y la responsabilidad social. La historia también creó un efecto dominó positivo. Docenas de familias en otros estados comenzaron a enviar muestras de ADN a los sistemas nacionales de genealogía, con la esperanza de encontrar seres queridos desaparecidos. Solo en 2013, Pensilvania registró 27 casos sin resolver reabiertos gracias a los mecanismos ampliados de rastreo genético. Desde una perspectiva cultural, el caso Mia Thompson fue visto como un punto de inflexión en la comprensión pública del tiempo y la justicia, que un caso antiguo nunca termina realmente mientras quede una sola pieza de evidencia. Un documental de PBS de 4 partes titulado Found Alive, The Mill Creek Miracle, se emitió en todo el país, sirviendo tanto como un memorial como una advertencia sobre los errores de la primera generación de investigadores. Al final de cada episodio aparecían las palabras en la pantalla: "Ningún detalle es demasiado pequeño. Ninguna verdad es olvidada jamás". Gracias a este caso, el concepto de un caso sin resolver dejó gradualmente de ser visto como expedientes muertos y se convirtió en recuerdos durmientes, esperando ser despertados donde la Massachusetts Mapotou. Tecnología, la perseverancia y la responsabilidad social convergieron para devolver la voz a las personas que el tiempo parecía haber borrado. A principios de 2014, la Oficina Federal de Investigaciones y el Departamento de Justicia de Pensilvania firmaron conjuntamente el documento que cerraba oficialmente el caso Mill Creek, marcándolo como resuelto en el Repositorio Nacional de Casos sin Resolver. El expediente número 50-04, una vez archivado durante más de medio siglo, fue guardado entre casos ejemplares de justicia tardía restaurada. El día que se anunció la decisión en Harrisburg, todos los que habían participado en la investigación estuvieron presentes. El teniente David Hunt, la periodista Eleanor Reed, representantes del FBI y la propia Mia Thompson, el antiguo centro de la historia. Durante la ceremonia se instaló una placa conmemorativa con la inscripción "Encontrada viva 1957-2012" en el Salón de Honor de Casos sin Resolver, junto a las palabras permanentemente grabadas: "La verdad no desaparece,
Solo espera ser encontrada. Después de la ceremonia de cierre del expediente, Mia decidió quedarse en Pensilvania de forma permanente. Se mudó a un pequeño y tranquilo pueblo cerca de Harrisburg, lleno de arces que le recordaban al Mill Creek de su infancia. En lugar de huir del pasado, eligió convertir la memoria en propósito. Se unió al programa estatal Voices of the Missing, brindando apoyo psicológico y legal a las familias de personas desaparecidas. A menudo decía durante las charlas públicas que lo que importa no es el final, sino aferrarse a la creencia de que la justicia, por muy tarde que sea, aún puede regresar. Las lecciones aprendidas del caso Mill Creek se incorporaron a la capacitación en el Instituto de Justicia del Estado, ayudando a establecer procedimientos estandarizados para el almacenamiento de pruebas, la investigación interestatal y la aplicación a nivel nacional de la tecnología de genealogía de ADN. El informe final de 186 páginas fue hecho público por el gobierno estatal en julio de 2014. Comenzó con una cita de Margaret Thompson. Mientras sigan buscando, ella sabrá el camino a casa. El documento no solo detalló todo el proceso de investigación, sino que también incluyó recomendaciones para reformar los procedimientos de recuperación de expedientes, estandarizar la tecnología de análisis genético y apoyar a las víctimas de casos sin resolver. Los medios llamaron a Mill Creek el mapa genético de la justicia, mientras que el FBI lo consideró una prueba de que ningún caso de persona desaparecida debería ser olvidado jamás. En la conferencia de prensa final, cuando se le preguntó si se consideraba una víctima, Mia simplemente sonrió y dijo, «Soy la que fue encontrada». Esa breve respuesta se convirtió más tarde en el eslogan grabado en la pared de la Sala de Investigación de Casos sin Resolver del Estado. La historia del caso Mia Thompson, la niña que desapareció en Mill Creek en 1957 y fue encontrada 55 años después. No es solo una investigación cerrada, es también un profundo reflejo del valor de la fe, la tecnología y la responsabilidad comunitaria en la sociedad estadounidense moderna. Mirándolo desde la perspectiva actual, lo que finalmente hizo justicia no fue un milagro, sino la inquebrantable persistencia de la gente común. Margaret Thompson, que siguió enviando cartas durante décadas. La periodista Eleanor Reed, que se atrevió a reabrir un expediente que todos creían que se había enfriado, y la nueva generación de investigadores que creyeron que un diminuto fragmento de uña aún podía decir la verdad. En la América de hoy, donde todavía existen problemas como personas desaparecidas, trata de personas y violencia doméstica, la historia de Mia Thompson nos recuerda que cada pieza de evidencia, cada dato, por pequeño que sea, puede salvar una vida si se conserva adecuadamente y si alguien es lo suficientemente paciente como para no dejarlo ir. También demuestra el papel vital de la genealogía de ADN, no simplemente una herramienta científica, sino un puente que conecta a las personas con la justicia, el pasado con el presente. Sin embargo, la lección más profunda radica en cómo la sociedad se enfrenta al dolor, no explotándolo por curiosidad o sensacionalismo, sino transformándolo en motivación para mejorar el sistema legal y proteger a los vulnerables. Para todos los estadounidenses de hoy, el mensaje de Mill Creek es claro. Crean en el valor de la memoria, en el poder de la comunidad y en nuestra capacidad para corregir los errores del pasado con verdad, compasión y tecnología utilizada para el propósito correcto. Gracias por acompañarnos en este viaje de más de medio siglo para restaurar la justicia para Mia Thompson, la niña de Mill Creek, hace tantos años. Si crees que todavía hay verdades esperando ser descubiertas, por favor, suscríbete al canal para que podamos seguir explorando juntos casos sin resolver revividos en el próximo.